Si usted trajo su Biblia, quiero invitarle por favor a que vaya al libro de Mateo, o mejor dicho, al Evangelio de Mateo. Capítulo 6, Mateo, capítulo 6, estaba con no acordar, dije evangelio, dije libro, pero dije evangelio y me acordé de algo que pasó en una ocasión con, a ver, Crónicas, o no me acuerdo con cuál pasaje. Bueno, se me olvidó lo que me pasó. Mejor leamos. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice la palabra de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder leer tu palabra y de sentarnos a escudriñar lo que ella quiere decir. Señor, permítenos ver el principio detrás de lo que tú dijiste ese día, Señor Jesús. Y lo más importante, que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Señor, también oramos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo pueda derribar todo argumento, toda religiosidad, toda excusa, Señor, que les impida llegar a ti. Señor, y que ellos verdaderamente puedan ver la condición de su alma por primera vez en su vida, Señor, y puedan correr a ti en fe y en arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Hoy vamos a estudiar la tercera ilustración con la que el Señor Jesús comienza en el capítulo 6. Y como en las últimas semanas pasamos estudiando la oración del Padre Nuestro, posiblemente hayamos olvidado lo que dijimos al comienzo del capítulo 6 de Mateo. Cuando comenzamos a hablar del capítulo 6 de Mateo, comenzamos diciendo que el Señor Jesús presenta una nueva sección en este capítulo y comienza a tratar aspectos importantes de la vida espiritual del creyente. En primer lugar, si usted recuerda, hablamos del dar. Hablamos en segundo lugar de la oración, en la cual pasamos las últimas quizás 7 semanas hablando sobre el dar. Y en tercer lugar, hoy hablaremos de la vida del creyente en relación al ayuno. Como dijimos hace unos momentos, o en su momento, estas no son las únicas prácticas o actividades espirituales que el creyente realiza, pero sí podemos decir que ellas perfectamente resumen todas las actividades espirituales del creyente. El creyente da, es decir, es dadivoso o practica la misericordia. Eso hablamos cuando tocamos este punto y dijimos que cuando damos no tenemos que hacer promoción de qué es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, hablamos de que el creyente ora, es decir, el creyente tiene una intimidad con Dios. El creyente no reza,
¿Qué es rezar? Rezar es repetir una serie de palabras que usted y yo nos hemos aprendido. No, el creyente no reza. El creyente abre su corazón delante de Dios y fluye de lo que hay en su corazón hacia Dios. Algunos dicen, es que yo no sé orar. Bueno, si usted puede hablar con cualquier persona, usted puede también hablar con Dios. Y en tercer lugar, el creyente ayuna. Es decir, el creyente somete sus apetitos y sus deseos con propósitos espirituales. El versículo 16 comienza diciendo, cuando ayunéis. De hecho, es el título de nuestro sermón del día de hoy, cuando ayunéis. Y lo primero que podemos notar en este pasaje es que Jesús admite que el creyente ayuna. Así que esto no son esta palabra no está en imperativo, o sea, no es una orden que el Señor está diciendo ayune. Tampoco este pasaje significa de que Jesús está criticando a los que ayunan, ni mucho menos es una prohibición al ayuno. Jesús simplemente está reconociendo que el creyente va a ayunar. Y lo que el Señor está haciendo ahorita aquí en este pasaje es dándonos las directrices o la forma correcta en la cual el creyente debe ayunar. Y como lo dijimos en las dos peticiones anteriores o los dos ejemplos anteriores, Jesús lo que está llevando al creyente es a examinar cuáles son las motivaciones por las cuales el creyente está haciendo las cosas. Cuando tú vas a ayunar, ¿cuál es la motivación de tu ayuno? Cuando tú vas a dar, ¿cuál es la motivación por la cual tú estás dando? Cuando tú vas a orar, ¿cuál es la motivación por la cual tú estás orando? Es el mismo patrón que ya estudiamos. Y para no repetir lo mismo, entonces Jesús dice que no debemos ayunar como ayunan los hipócritas. Y según el texto, los hipócritas también ayunan. Ahora, permítame leerle esa parte del versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce estos traductores. Dice, ellos tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Ellos tratan de presentar una apariencia miserable. Ellos andan desarreglados para que la gente diga que están ayunando. Entonces Jesús está apuntando a cuál es la motivación por el cual haces las cosas. Hermano, cuando tú y yo ayunamos, debemos hacerlo para Dios y delante de Dios. Y cualquier otra cosa, ya sea cuando esté dando, ya sea cuando esté orando, cantando, es para Dios y delante de Dios. Usted no canta para que la gente lo vea que está cantando. Usted canta para Dios y delante de Dios. Usted no se congrega para que la gente vea que se congregó o el pastor vea que usted se congregó. No, usted se congrega para Dios y delante de Dios. Usted sirve en la iglesia, no para que la gente vea que está sirviendo, sino para Dios y delante de Dios y así sucesivamente. Hermano, lo hemos dicho claramente y lo hemos dicho hasta el cansancio. No se trata únicamente de hacer lo correcto, sino que debemos hacerlo con la motivación correcta. ¿Estaban estos hombres ayunando? ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Qué cree usted? Sí, estaban ayunando. Pero ¿cuál era el problema? Su motivación no era la correcta. Entonces es importante que cuando usted haga cualquier cosa que usted haga dentro de la iglesia o para el Señor, usted siempre se pregunte, bueno, ¿por qué estoy aquí? Usted puede decir, pastor, mire, me estoy congregando. Muy bonito, pero la pregunta es, ¿por qué estás aquí?
Ahora, yo entiendo que la mente y el cuerpo casi nunca viajan juntos. Usted puede estar aquí, eso me lo aprendí en una película hace muchos años. Y de hecho anoche la escuché otra vez la frase y me acordé. Usted puede estar aquí sentado, pero su cabeza puede estar, no sé, en la China, por decir un país. Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? Entonces Jesús nos llama primero a examinarnos, a no descuidarnos, porque si nos descuidamos, corremos el riesgo de ayunar como ayunan los hipócritas, para ser vistos. Entonces, el ayuno, el tema del ayuno es mencionado frecuentemente en las Escrituras, a pesar de que algunos cristianos no se habla mucho del tema, y a pesar de que no hay un mandamiento claro, explícito en la palabra, donde nos mande a, o que nos obligue a ayunar, sí encontramos en la palabra mucha información en la Escritura sobre el ayuno y cómo se lleva el ayuno, y esa información nos lleva a concluir que como creyentes necesitamos ayunar. Ahora déjeme darle la explicación rápida de lo que significan estos 4 versículos o estos 3 versículos que acabamos de leer. Primero debemos ayunar para Dios. No. La enseñanza básica de este pasaje es la misma que hablamos en el dar y en el orar. Debemos ayunar para Dios y por la aprobación de Dios, no por la aprobación de los hombres. En la primera parte del versículo podemos asumir que estos hipócritas se refiere a los fariseos. Ellos, según la historia, acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. Eso era como resultado de una tradición que ellos tenían, pero ayunaban 2 días por semana, lunes y jueves. Pero al igual que el dar y la oración, estos hombres durante estos 2 días hacían todo lo posible, ¿para qué? Para que la gente se enterara de que estaban ayunando. No se lavaban la cara y se ponían en las esquinas, en las calles, con una actitud así de ¿qué tienes? Estoy ayunando. Era un espectáculo público. O sea, convirtieron una gracia poderosa que Dios ha dejado en nuestras manos, como es el ayuno, en un espectáculo público, para que la gente los viera, para que la gente los observara. Hermanos, los fariseos usaban el ayuno no como un medio para acercarse a Dios, para depender de Dios, sino como un medio de promoción. Lo mismo que hacían con el dar y la oración. Es como si usted empieza a publicar en las redes sociales, aquí ayunando, aquí ayunando, aquí ayunando. Usted ha perdido el enfoque de lo que estaba haciendo para buscar la promoción de los hombres. Y según el Señor Jesús, la recompensa que ellos recibieron era únicamente el halago de los hombres. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso es lo que están buscando. Cuando tú ayunas, cuando tú haces algo para que la gente vea lo que estás haciendo, esa es tu recompensa. Ahora Jesús nos explica el pasaje, por ejemplo, el versículo 17. Versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, o sea, como que él empieza a hacer una comparación. El hipócrita cuando ayuna hace un show para que todo el mundo se dé cuenta. Pero mira tú, el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Otra forma de decirlo sería, cuando ayunes, actúa naturalmente. Arréglate. No hagas pantomimas o no hagas
y asadas. No estés pendiente de lo que hagan o digan las personas. Ese no es tu interés. Versículo 18. Dice, para mostrar a los hombres que ayunas. O sea, no lo hagas, dice una vez más, sino tu Padre que está en ¿dónde? En lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando hablamos de secreto, usted recuerda, ¿no? Es simplemente que en tu corazón hay una disposición únicamente para Dios. No tengo que andar haciendo promoción ni de lo que estoy haciendo, ni lo que voy a hacer, ni de lo que hice. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Porque es algo entre quién, tú y Dios. Ahí dice tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve lo secreto, el mismo patrón que repitió en la oración. Alguien preguntará, pastor, ¿y qué pasa si el esposo le dice a la esposa o viceversa, ¿no? Cualquiera de los dos le dice, mira, ¿sabe qué? Voy a dedicarme al ayuno este día. Pastor, ¿está mal? Estoy haciendo una promoción. No, no está mal. Porque usted a su cónyuge le está informando lo que va a hacer para que luego eso no vaya a causar problemas entre ustedes. Porque luego se está bien entretenido, entrado en su ayuno y llega ella o él y empiezan los problemas. Yo conocí a un pastor que siempre se ufanaba de que ayunaba 20 y 30 días. Y si alguien decía que había ayunado 30, medio día, decía esos ayunos de vagos, decía. Y siempre constantemente, acaba de salir de 30, de no sé cuántos días, se la pasaba promocionando sus cuestiones. Hermano, eso no es sustento bíblico, es algo entre tú y Dios. Y nosotros nos llamamos a estar promocionando eso. Entonces la enseñanza detrás de este texto, hermano, estos versículos, es que el ayuno debe tener es que en el ayuno debemos tener una profunda necesidad de Dios. Donde no buscamos que el hombre nos apruebe. No buscamos hacer récord de ver quién ayuna más, ¿no? O quién ayuna menos. No. No busco que el hombre me acepte, busco presentarme delante de la presencia de Dios, hermano. Y mientras haya pecados que confesar, mientras hayan dolores intensos, mientras hayan decisiones que tengamos que enfrentar, situaciones difíciles, el creyente debe tomar en algunos momentos tiempo para ayunar y estar a solas con el Señor. Bueno, eso es lo que significa el texto. Hasta ahí la interpretación es bien fácil, bien rápida. Vamos a orar. No, vamos a darle unas aplicaciones sobre qué es el ayuno. El ayuno viene de dos palabras compuestas, nesteu, que significa no comer o totalmente o parcialmente. Ahora, pastor, ¿cuál es el propósito del ayuno? Porque esa es una pregunta. Bueno, Jesús dice que cuando ayunemos, bueno, ¿cuál es el propósito del ayuno? Y lo digo porque tristemente algunos hemos confundido cuál es el propósito del ayuno. El ayuno no es solo dejar de comer. Creo que es más profundo que ello. El ayuno es abstenerse de comer no como fin final, sino con el propósito de expresar humillación y aflicción delante de Dios. Ese es el ayuno, no es tanto dejar de comer. Es expresar humillación y aflicción delante de Dios. Hermanos, si no hay un propósito espiritual detrás del ayuno, usted lo que está haciendo es aguantando hambre o en alguna dieta. Porque si a usted le van a hacer examen de sangre, usted tiene que ir en ayuna, o sea, sin comer. Pero yo ahí no veo ningún propósito espiritual. Usted simplemente está aguantando hambre para presentarse un examen, para que no se altere los exámenes que le van a realizar. Si no hay un propósito bíblico detrás de tu ayuno, no estás haciendo nada. Bueno, bíblico.
Y debemos luchar contra todo pensamiento que nos pueda llevar contra convertir el ayuno en algo mecánico. Y esto lo he dicho muchas veces en referencia a las ofrendas. Porque muchas veces la gente ofrenda con la intención de recibir algo a cambio de parte de Dios. Y tristemente muchas veces hemos hecho lo mismo con el ayuno. Ahora voy a ayunar para obtener algo a cambio de parte de Dios. Hermano, la Escritura no enseña eso. Ni tampoco el dejar de comer te va a hacer más espiritual que los demás. Ni tampoco porque usted ayuna, eso va a inclinar más el corazón de Dios. Ahora, si usted ayuna con la intención de torcer el brazo de Dios para que Dios haga lo que usted quiere, hermano, usted tiene una visión distorsionada de lo que es el ayuno y una visión distorsionada de lo que es Dios. O sea, yo no ayuno para ablandar el corazón de Dios. Porque el ayuno, la idea del ayuno nunca fue para ablandar el corazón de Dios, nunca fue con el propósito de forzar a Dios. El ayuno bíblico es una forma de aumentar mi dependencia de Dios y aumentar mi sumisión a la voluntad de Dios. Eso es el ayuno bíblico. No es forzar a Dios. Ay, como quiero un carro, entonces ahorita sí me pongo a ayunar para que Dios me dé un carro. Ah, porque quiero un hijo, ahora sí me pongo a ayunar para que Dios me dé un hijo. El ayuno no tiene ese objetivo. El objetivo del ayuno, hermano, es aumentar mi dependencia de Dios. Aumentar mi sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la meta. El creyente ayuna porque a veces hay circunstancias en su vida donde necesita alejarse de toda distracción y dedicarse únicamente a buscar el rostro de Dios y en oración y en meditación. Ahora, yo no entiendo, eso es mi punto de vista, yo no entiendo a aquellas personas que dicen, hermano, el día de hoy vamos a ayunar, pastor, pero tengo que trabajar, no importa, vaya y ayune. Para mí eso es ir a aguantar hambre. Porque yo necesito sacar el tiempo para estar en lo que estoy, enfocado en lo que estoy, a meditar en la palabra de Dios, a orar, a buscar su rostro. Miren lo que dijo Richard Foster sobre el ayuno. Dice, ayunar no es simplemente privarse del pan, sino más bien servirse del banquete de Dios. Eso es ayunar, no es solamente privarse del pan, es servirme del banquete de Dios. Hermano, te privas de lo material, sí, pero para comer de lo espiritual. Para que puedas tener un mayor apetito, concentración en ese banquete espiritual. Hermano, cuando tú y yo dejamos al lado la comida, dejamos al lado la bebida para ayunar, no es para que Dios sienta pena de nosotros y nos responda más rápido. No, lo hacemos simplemente para no tener ninguna distracción que nos aleje de una búsqueda enfocada de nuestro Dios. Y yo digo esto porque algunas veces, algunos que hemos o que han venido del trasfondo católico romano, han arrastrado esa forma de pensar al cristianismo. Hermano, el ayuno no es un sacrificio por el cual usted forza a Dios para que haga las cosas que usted quiere que él haga. Eso no es bíblico. Eso es una deshonra a Dios. Roma piensa de esa manera, pero la Escritura no nos presenta nada de ello. Y en la Escritura, ahorita lo vamos a mirar. Ahora, aquí nos vamos al extremo, porque algunos piensan que por el ayuno ganan puntos con Dios, piensan que por el ayuno forzan a Dios. Hermano, todo lo que usted recibe lo recibe por gracia de Dios. Pero hay otros que se van al extremo y dicen, bueno, como no les gusta ayunar, dicen, bueno, es que no, desprecian el ayuno. No, es que no tenemos que ayunar. De hecho, un día aquí estábamos en un tiempo de ayuno y oración y alguien
medio molesto por algunas cosas, yo que estaba aprendiendo, escuchando no sé en dónde, se paró un día y sacó el pasaje típico para desmentir y decir que el ayuno, que no debemos ayunar. Fue Isaías 56, 58. Bueno, solamente leyó dos versículos, ¿no? Porque esos son los versículos que normalmente se lee el versículo 6 y el versículo 8. Mire, ahí está el verdadero ayuno. Ese es el ayuno. Pero se les olvida leer desde antes. Yo les voy a leer desde antes para que leamos el concepto completo. Vaya a Isaías 58. Porque posiblemente alguien estará pensando, pues que ya no hay que ayunar más. Pues, y ahí está la base, pastor. Mire, vea Isaías 58. Lo tiene. Vamos a leerlo el versículo 2 completo, ¿no? Dice, me buscas cada día y quieres saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste nada, y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ¿para qué contiendas y debates y ayunáis y, y para herir con el puño inicuamente? No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza con junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahí están los versículos que siempre leen. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veáis al desnudo cubráis, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Del versículo 2 al versículo 4, el Señor les dice a ellos, están buscando mi rostro como nación, están ayunando, quieren conocer mi camino. Y ellos se preguntan, bueno Señor, ¿por qué no estás escuchando nuestro ayuno? Bueno, la respuesta está en el versículo 6 y el versículo 8. La enseñanza o lo que el profeta está diciendo aquí es que el ayuno que no está acompañado con un estilo de vida piadoso no es respaldado. Eso es lo que el profeta está diciendo aquí. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Santiago en ningún momento dice que usted es salvo por obras. Santiago lo que está diciendo es que cuando tú eres salvo se va a manifestar en tu estilo de vida. Y el profeta está diciendo aquí, de nada sirve que ustedes ayunen cuando luego tienen que servir a los demás, servir al pueblo, no hacen nada con ellos. No están haciendo nada. Sí, no, ahí no está diciendo que ayunar es que usted vaya de comida a los pobres. Ahí no está diciendo, ¿qué se hizo? El versículo 6. Que ayunar es soltar las cargas de opresión. Dejar ir a los libres, a los quebrantados. Lo que está diciendo es, de nada te sirve que ayunes y no hagas esto. Porque yo puedo hacer eso sin estar ayunando. El ayuno que no está respaldado por una vida piadosa no tiene razón de ser. Eso es lo que está diciendo él allí. Usted puede ayunar mucho, puede meterse 50 días ayuno si usted quiere. Pero si cuando tiene la oportunidad de servir o de quebrantar, o usted mismo está promocionando su ayuno, no está haciendo absolutamente nada. Porque entonces el ayuno, o parte del ayuno es
nos satisface a nosotros para satisfacer a otros, para bendecir a otros. Ahora alguien preguntará, pastor, ¿debemos ayunar hoy nosotros? Bueno, cuando leemos la escritura encontramos suficiente información para ver de que para los hermanos de las escrituras y aún padres de la iglesia en el primer siglo el ayuno era muy importante. Pensemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue vencido en Ajai, Josué, en Josué capítulo 7, versículo 6, no lo busque, solo anótelo. Dice que los ancianos de Israel llegaron delante de Dios en ayuno y oración a preguntar qué era lo que estaba pasando. Cuando David pecó, fue confrontado por el pecado, el niño nació enfermo. David dice que se postró 7 días en ayuno, se humilló delante de Dios pidiendo perdón, pidiendo restauración, pidiendo la sanidad del niño. El niño se murió, David se levantó y se acabó el propósito del ayuno. Esther, ¿te cuenta el episodio de Esther? Tenían que tomar una decisión difícil y ella con Mardoqueo y el pueblo ayunaron delante de la presencia de Dios. Daniel, ayunó en Babilonia. Los ninivitas, cuando les hablaron del arrepentimiento que Dios iba a destruir el pueblo, entraron en ayuno y en oración. Usted dirá, pastor, pero es que es del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no dice nada sobre el asunto. Bueno, en el Nuevo Testamento hay 17 referencias al ayuno. La primera y más grande de todas ellas es el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Ah, pastor, eso no vale, porque Jesús estaba todavía en el Antiguo Testamento, así que no vale. Ok, está bien, no vale. Pero en Hechos capítulo 9 vemos a Pablo, que cuando cayó al piso, luego de tener un encuentro con el Señor Jesús, que quedó ciego, dice que empezó a ayunar. No sabemos cuál sea el propósito del ayuno, porque no se menciona, pero lo más posible o lo más probable es que el propósito era meditar en lo que había pasado y en la tarea que le había sido encomendada de parte de Dios para predicar su palabra. Porque antes perseguía a Cristo, ahora iba a predicar a Cristo. Entonces quizás estaba buscando el favor de Dios en intimidad. Otro ejemplo lo encontramos del mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 5, no tiene que buscarlo, cuando está describiendo todas las cosas que le estaba pasando a él. Él habla de que él había pasado por muchos ayunos, oración y ayunos. Más adelante en Hechos capítulo 13 vemos la iglesia, que la iglesia estaba orando y le estaba ayunando en el contexto donde el Espíritu Santo les da la dirección para que aparten a Bernabé y a Pablo para la misión que les había mandado. Vaya a Hechos capítulo 2, 13, versículo 2, y le vamos a leer. Hechos 13, versículo 2 dice, ¿lo tiene? Dice, ¿dónde estás? No te veo. Dice, ministrando estos al Señor, ayunando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora vaya al capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Necesitaban tomar una decisión y entraban en oración y en ayuno para que Dios dirigiera lo que tenían que hacer. Así que la práctica del ayuno es bíblica y todavía está vigente para nosotros. Que algunos no lo quieren reconocer, aunque a algunos no les guste y quieren desacreditar el ayuno es bíblico, y quizás la mayor referencia a que el pueblo de Dios debe ayunar la encontramos en Mateo capítulo 9. Vaya a Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Capítulo 9. ¿Lo tiene? Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo,
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Él les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Para qué dijimos que era el ayuno? Hermano, dijimos que era para buscar a Dios, buscar dirección, buscar arrepentimiento. Ahorita lo ampliaremos un poco más. Yo le hago una pregunta. Cuando los discípulos no sabían qué hacer, ¿a quién iban? ¿A quién iban los discípulos cuando no sabían qué hacer? A Cristo. Cuando estaban en peligro, ¿a quién buscaban? A Cristo. Recuerda cuando estaba en el bote y había la tormenta y Cristo estaba durmiendo. ¿A quién fueron? Ellos no mandaron un 911. O bueno, sí, un 911 ahí. Jesús, levántate, que perecemos. Jesús se levantó y calma la tentación. Entonces Cristo dice, mientras el novio, ¿quién es el novio? Cristo estaba con ellos. Ellos estaban de fiesta. Estaban de luna de miel, llamémoslo de esa manera. Él le dijo, déjelos que celebren, porque vendrá el día en que el novio les será quitado y entonces, ahora sí van a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Ahí tendrán que ayunar. Ahí tendrán que buscar mi rostro por medio del ayuno. O sea, recuerdan la oración sacerdotal en Juan 17. Jesús cuando ora, le dice, Señor, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Yo los cuidaba. Señor, ahora que yo me voy, te pido que tú los guardes, que tú los cuides. Ahora que el novio les fue quitado, ellos tendrían que ayunar, porque enfrentarían momentos que no sabrían qué hacer. Enfrentarían momentos de dificultad y tenían que comenzar a orar y tenían que comenzar a ayunar, pidiendo dirección de Dios. Por eso Jesús también les enseñó cómo orar. Ahora yo pregunto, hoy no estamos en esos tiempos donde el novio ya fue quitado. Ya Cristo se fue. Dejó al Consolador, está en medio nuestro por medio del Espíritu Santo, sí, pero ahora es cuando el creyente tiene que ayunar, no para torcer el brazo de Dios, sino para entrar en intimidad con Él. Es ahí donde cae la pregunta, pastor, bueno, ¿y cuándo es que el Hijo de Dios tiene que ayunar? Bueno, tenemos que mirar la Escritura para ver cuándo el pueblo de Dios ayunaba. Y la primera razón por la cual el pueblo de Dios ayunaba en muchas ocasiones era cuando se encontraba en un profundo dolor por su pecado delante de Dios. Cuando el pueblo estaba en dolor por el pecado que había cometido delante de Dios, el pueblo ayunaba. Cuando sentimos profundo dolor por esos pecados que hemos cometido contra Dios, es un momento apropiado para llegar delante de la presencia de Dios en ayuno y oración. Por ejemplo, Daniel ayunó en Babilonia como manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Yo normalmente no escucho a nadie que cuando ayune con esa intención. Normalmente cuando todo el mundo hace referencia a los ayunos es porque están buscando más poder de Dios, no sé de dónde, qué tipo de poder. O están en alguna enfermedad y bueno, ahorita si pues ayunemos, va a decir Dios, me saca a mí de esta situación. ¿Y qué cuando has reconocido que en tu vida hay pecado? ¿Por qué no tienes la misma intención de presentarte a Dios en oración y en ayuno? Segunda cosa que encontramos en el pueblo de Dios que ayunaba, cuando había un profundo dolor por circunstancias difíciles en su vida. Ese lo vemos en segunda Samuel capítulo 3, cuando David se enteró de la muerte de Abner. David se dolió en su corazón y entró en un profundo ayuno. Cuando Esther, Mardoqueo y el pueblo estaba en un momento de dificultad, los iban a matar. Y entraron en ayuno buscando el rostro de Dios, buscando la dirección de Dios en qué tenían que hacer. Una tercera razón, cuando el pueblo ayuna, es buscando dirección de Dios en medio de tareas difíciles. Jesús, antes de comenzar su ministerio terrenal, que iba a ser una tarea completamente difícil, Jesús comenzó su ayuno, comenzó su ministerio ayunando.
O sea, el Hijo de Dios comenzó su ministerio en una total dependencia de Dios. Dicen los estudiosos que era un ayuno total, o sea, ni siquiera agua tomó. Porque hay un ayuno parcial donde usted toma agua, ¿no? Este era un ayuno total. Y médicamente dicen algunos que es muy complicado hacer esto. Necesita usted la intervención sobrenatural de Dios para obrar y hacer esto. Lo mismo lo vimos en la iglesia primitiva, iban a nombrar líderes. Iban a nombrar líderes. Iban a tomar decisiones y la iglesia entró en ayuno y oración para que Dios los dirigiera. En todos los ejemplos se repite el mismo patrón. Hombres que no estaban ayunando a Dios no estaban ayunando para sobornar a Dios, sino hombres y mujeres que oraban mostrando su dependencia y su necesidad de Dios. Eso es lo que los lleva a ayunar. Mi dependencia de Dios, mi necesidad de Dios. Hermanos, tú y yo no somos tan distintos a estos hombres y mujeres del pasado. También tenemos la misma dependencia y también tenemos la misma necesidad de buscar el rostro de Dios. Y tenemos que seguir el mismo patrón. Debemos buscar continuamente el rostro de Dios, no solo en oración, sino que muchas veces tenemos que sacar ocasiones para apartarnos, ayunar delante de Dios. Pastor, yo no puedo todo el día. Bueno, aparte, no sé, 2, 3 horas, lo que sea, pero estar buscando el rostro del Señor es que no es la cantidad, es la calidad. Es que no es la cantidad. Yo no comparto lo que decía este hombre, que el que lo hace mediodía es vago, no. Es que no es la cantidad, es la disposición, es la motivación. O sea, la Biblia no plantea una forma rígida de ayuno. Yo no encuentro en ningún lado dice que como Cristo ayunó 40 días, ahorita tengo que ayunar 40 días. Porque mucha gente dice, si Cristo ayunó 40 días, yo también tengo que ayunar 40 días. No, eso es forzar el texto. Ah, que porque Daniel ayunó 21 días, ahora yo también tengo que ayunar 21 días. Hermano, eso es forzar el texto. Y tiene que ser a principio de año. Peor todavía, eso es eisegesis. Es forzar el texto. O sea, no hay una forma rígida. El ayuno puede ser individual. Es que tiene que ser la iglesia. No, puede ser colectivo, puede ser individual, puede ser un día completo, puede ser mediodía, puede ser varios días, puede ser total, puede ser parcial. Dios no está enfocado en la mecánica del ayuno. Dios mira la motivación del ayuno. Dios mira la disposición del ayuno. Dios mira cómo nos presentamos delante de Él. Dios está mirando qué tanto quieres depender de mí o si quieres torcerme el brazo porque estás ayunando. Ah, Dios, y es que como estoy ayunando, ahora sí Dios tiene que contestarme. A David no le contestó. El chamaquito se murió. O bueno, no contestó lo que él quería. Hermano, no se presente a Dios en ayuno para forzarle. Eso no es ayuno. Cuando entramos en ayuno, lo más importante no es si Él contesta o no nuestra petición. Lo más importante es la bendición de poder disfrutar de su presencia. Ahora mire lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Leo yo. Dice, cercano está Jehová a los que invocan, a los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. Hermano, usted, este versículo nos presenta algo interesante, los que lo invocan de veras o de veras. Hermano, es decir, con un sentido de qué, de urgencia, un sentido de necesidad.
Un sentido que nos lleva a buscarlo no solo en oración, sino en algunas ocasiones en ayuno. Y cuando yo pensaba en esta palabra, ¿no? De veras, es que es bueno mencionar que muchas veces buscamos a Dios con deseos egoístas y no porque realmente necesitamos de su presencia. Y eso es algo de lo que nosotros como creyentes debemos cada día corregir. A Dios debemos buscarlo con la verdadera intención de crecer en intimidad con Él, de amarle más. Ahora, una pregunta, ¿cómo nos ayuda el ayuno? ¿Cómo dejar de comer ayuda a que me acerque a Dios? Mira, al mirar la escritura, nos damos claramente de que hay una lucha continua entre los deseos de la carne con los deseos del espíritu, ¿cierto? Y la base para lo que estoy diciendo la encontramos en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra Dios. Se oponen el uno al otro. O sea, hay una lucha. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra cosa. Es una lucha tan tremenda que Pablo la plasma muy bien en Romanos capítulo 7. Usted lo puede leer luego en su casa. Y cualquiera que diga que no hay una lucha, pues no ha leído Romanos 7 y está mintiendo. Pero Pablo lo plasma ahí tan tremendo. Pablo dice, queriendo hacer el bien, Pablo dice, termino haciendo el mal que no quiero. Es una lucha grande. Entonces el deseo de la carne siempre se opone a lo espiritual. Ahora, no piensen en las cosas escandalosas, porque la gente siempre piensa en los pecados escandalosos. Por ejemplo, la comida. Es una de las cosas que se oponen a lo material, a lo espiritual, y quizás por la época en la que vivimos de tanto acomodamiento, o sea, estamos en una época de tanto acomodamiento que si los seres humanos no sabemos 3 o 4 números de teléfonos de memoria, son muchos. A ese lugar, a ese momento de acomodamiento hemos llegado, que si usted se sabe 5 números de memoria de teléfono, son muchos. Es más, sería bueno hacer la encuesta. Son muchos. Yo solo me sé 2. Es más, no me puedo aprender lo de las tías mías todavía. Y eso que son todos similares, me confundo. Son muchos, si nos sabemos 5, son muchos. Están acomodados. Por eso el ayuno a veces nos cuesta. Pero por medio del ayuno estoy tratando de someter esos apetitos de la carne que compiten contra los deseos de Dios. Y aquí es donde entra el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, uno de ellos es el dominio ¿qué? Propio. Este fruto tiene que ver con dominar, con someter los deseos de la carne. Y una de las disciplinas espirituales que nos ayudan a someter la carne es el ayuno. La práctica del ayuno nos ayuda a someter los deseos de la carne. Y una de las formas para someter la carne es por medio del dominio propio. Y el dominio propio se desarrolla por medio de la práctica del ayuno. Claro, yo tenemos que recordar que cuando nacimos de nuevo, mi alma fue regenerada, pero mi cuerpo sigue tan pagano como lo estaba antes. Por eso necesitamos que esa alma regenerada controle esos deseos de la carne. Y una de las prácticas de las gracias espirituales, llamémoslo de esa manera, una de las gracias espirituales que Dios dejó a nuestra disposición es el ayuno. Y en este pasaje Jesús lo dice claramente, el creyente ayuna. Lo tiene que hacer de forma colectiva, lo puede hacer de forma individual, pero el creyente ayuna. No para torcer el brazo de Dios, sino para mostrar su dependencia de Dios, su necesidad de Dios.
Ayuna cuando tiene que tomar muchas veces decisiones difíciles para que Dios le diga la dirección. Ayuna cuando ha identificado pecado en su vida. Ayuna cuando está enfrentando crisis en su vida y necesita la fortaleza de Dios. Pero no ayuna para forzar a Dios ni para promocionarse delante de los hombres. Si lo haces, esa va a ser tu recompensa, el aplauso del hombre y no más. El esposo fue quitado, lo dejó su espíritu. Hoy es el tiempo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado medios de gracia. Señor, permite que como iglesia los podamos usar. Uno de ellos es el ayuno. Señor, permite de que por medio de tu palabra, Señor, podamos tener ese entendimiento claro y podamos entender que el propósito bíblico del ayuno. Señor, y permite que como pueblo, como tu iglesia, a nivel colectivo, personal, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual. Señor, líbranos de cometer el error que cometieron estos líderes religiosos. Líbranos de ayunar y hacerlo público. Líbranos, Señor, de convertir el ayuno en un momento de promoción. Líbranos de convertir el ayuno en un evento mecánico, rutinario, anual, Señor, sino que el ayuno sea algo diferente, tomando como base lo que enseña tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre eterno. Señor, seguimos orando por aquellos que no te conocen, por aquellos niños que nos escuchan, aquellos jóvenes, adultos que nos escuchan. Señor, que no han tenido un encuentro contigo. Oramos para que tú rompas, Señor, su pecado, su rompas, oh Dios, su dureza. Ellos puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Gracias, mi Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Señor, también levantamos delante de ti nuestras ofrendas.